Para hablar justamente y tratar de analizar esta situación, estamos en comunicación con Pablo Cabrera, que es ex embajador de Chile en la Federación Rusia. Pablo, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Mizrahi. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Bien. Pablo, ¿qué interpreta de estas horas verdaderamente dramáticas que vivió Rusia este fin de semana? Mire, usted ha hecho un relato bastante contundente de todos los sucesos y creo que lo que podemos decir desde un punto de vista analítico, diplomático, podríamos decir, creo que deja entrever toda esa situación algunas cosas que no están muy aclaradas, sea por la falta de información, sea por la especulación. Pero hay hechos que están más o menos evidentes. Uno era el enfrentamiento y la dificultad que existía entre el Ministerio de Defensa, o sea, el Kremlin, el aparato de defensa del Kremlin, y el Grupo Wagner. El Grupo Wagner es un brazo armado paramilitar, no es oficial de la Federación de Rusia. Si bien es cierto, ha trabajado incluso en labores pseudodiplomáticas al amparo de personeros que lo forman y que eran ex KGB. Como podríamos decir, esto nace mucho antes que el 2014. Usted muy bien lo puso en 2014 porque empieza el problema con Ucrania. Pero nace antes, que son como los desempleados de la Guerra Fría, podríamos decir. En el cambio de cuando desaparece la Unión Soviética, el tema de seguridad de los Estados Unidos, el aparato de seguridad era muy amplio y hubo una limpieza más o menos para cambiar y darle una fisonomía nueva a lo que era la ex KGB, que ahora tomaba otro nombre. Y ellos han tenido actividades en diferentes partes del mundo, que son los grupos proxy, que se llaman también los mercenarios, y que muchas veces han cometido actos ilícitos o trabajan dentro de lo mínimo que la legalidad le da a alguna ilicitud en algunos países, principalmente en el África y en otros países. También han actuado en Europa. Hay que recordar que cuando se envenenaron a esas personas con polonio en Gran Bretaña, se acusaba muy fuertemente al gobierno de Rusia. El gobierno de Rusia decía: yo aquí no tengo que ver, y pueden probarlo que no tengo que ver, pero había personeros que merodeaban en el gobierno o que tenían relaciones con el gobierno que le daban su amparo. Y eso le significó a Rusia muchas veces desviar la atención de que eran ellos los que estaban impulsando alguna acción ilícita en algún país exterior. Con respecto a Ucrania, el grupo Wagner se hace poderoso porque en el Donbass, en las dos repúblicas del Donbass, y que también en la toma de Crimea o en la retoma de cara a los rusos dicen que es una retoma, en ello ahí tuvieron mucha participación porque estaban organizados. Estaban organizados en los grupos rusos que vivían en territorio ucraniano y que dieron origen al conflicto, que eran los que vivían en el Donbass, en las dos repúblicas. Entonces había más organización. Pero ahora lo que queda claro es que el gobierno ruso, que pretende, reitero, ganar la guerra, puede pensar de que hay vida después de la guerra. Y tiene una visión de la guerra llamada Operación Militar Especial, que eso no lo ha cambiado. Si ustedes se dan cuenta, en el discurso de Putin que usted mismo mostró, hablan de una operación especial, militar especial. Y lo que pasa es que un mal cálculo, una miscalculation, como dicen los americanos. El mal cálculo fue que esta operación especial se transformó en una guerra, y en una guerra con Occidente. Y el grupo Wagner puede haber sido útil al inicio, pero al final, cuando tiene a toda la opinión pública mundial observando esto, presionando esto, mirando esto, acusando a Rusia, ellos tienen una visión panorámica diferente de lo que es la operación militar especial a lo que lo puede tener un grupo mercenario, que es una guerra afín, a exterminio. Y creo que lo que sucedió en Bakhmut, que era una ciudad muy neurálgica en el tema de la mantención de los rusos en territorio ucraniano o de la recuperación por parte de los ucranianos de territorio de ellos,
el gobierno central, el aparato militar del Kremlin, le ordenó la retirada de Bakhmut al grupo Wagner. Esto produjo un quiebre brutal. Y motivó una cantidad de declaraciones del grupo Wagner en contra de las autoridades militares y pidiendo la salida del ministro de Defensa. Y esto tiene que ver porque se le empezó a descontrolar la guerra en términos de exterminio, en términos de métodos de hacer la guerra. Acuérdense lo que fue Bucha, lo que fue otras partes. Putin ha sido acusado en la Corte de la Haya, etc. Entonces, quisieron organizar esto, una cosa que el cansancio en la guerra trae muchas dificultades y se ha dado cuenta que el término de reclutamiento de los rusos para ir al frente fue muy bajo. Los rusos se arrancaron de Rusia, salieron de Rusia, prefirieron vivir en el exilio que reclutarse o ir a la guerra. Entonces, esta controversia que al parecer, yo no tengo la información, pero hablamos al inicio que esto era un análisis, no un comentario propiamente, sino que un análisis de la situación que da diferentes caminos para poder analizar esto. Se puede entender ahora que quizás esta disputa y estos gallitos del poder entre el grupo Wagner y el Ministerio de Defensa ruso, el aparato militar del Kremlin, pudo dar motivo a ese misil que voló sobre el Kremlin. Podría haber sido una alerta diciendo, cuidado, nosotros podemos molestarte también en Moscú, como creyeron muchos grupos occidentales que esto era organizado por los propios rusos. Quizás esto podría estar confirmando eso. Lo otro fue en bombardeo, hace 3 semanas más o menos, menos de un mes, en la ciudad limítrofe rusa de Volgorod, donde vive mucho ucraniano y mucho ruso, donde hubo un bombardeo sorpresivo a instalaciones de Volgorod. O sea, acuérdese de que Ucrania recibe armamento y está en esta ofensiva para recuperar sus territorios, no para atacar territorios rusos. Entonces, esa vez hubo un ataque a Volgorod, a instalaciones, no instalaciones militares, sino que instalaciones civiles, edificios de Volgorod. Eso se habló de un contrabando, de drones, etcétera, etcétera. Esto puede ser un segundo warning o alarma o alerta del grupo Wagner al aparato militar, que les pedía que se enrolaran oficialmente. O sea, no querían que, si me permite la expresión, anduvieran por la libre. Ya la libre no les servía a los intereses rusos. Y el poder de fuerza de lo que queda por ver es que una noticia en desarrollo, como dijo el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, no especulemos todavía, veamos cómo se van los acontecimientos, porque la información que se entrega, nadie ha dicho qué es lo que ofreció Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, qué significa la estadía de Prigozhin en Bielorrusia. Entonces, esto puede ser un cambio de estrategia militar, como un cambio de los mecanismos de reclutamiento y de acción, y puede también el cambio de estrategia militar ir tomando sentido el hecho de que esta guerra es muy larga, de que esta guerra los países pretenden sobrevivir después. Esto implica un gasto enorme, implica un cansancio de la población. Los rusos ya también, hay una discusión dentro de Rusia, si bien es cierto los apoyos son todavía altos, 67% de la población, de acuerdo, se cree que son altos. En Ucrania también hay un desgaste, ya se está hablando mucho de la reconstrucción de Ucrania futura. Hay una declaración de una entrevista del secretario de la OTAN, Stoltenberg, hace pocos días atrás o semanas atrás, donde señala cuando le preguntan, oiga, ¿y qué base de negociación habría? Y él contestó, esto depende de Ucrania. Claro. O sea, los discursos a veces, las declaraciones a veces, pueden ser muy rimbombantes, pero que hay que leerlas en su estricto contenido. Yo creo que tal como, acuérdense que el presidente Zelensky en un momento decía que había que recuperar los territorios previos a la invasión de febrero del 22, y después cambió y dijo previo al 2014, que era la toma de Crimea. Entonces, hay... Sí. Pablo. Espérese, cerrar esto. Sí. No, ahí.
Pablo, le Entonces agradecemos. hay mucho material. Claro. Le agradecemos mucho, Pablo, por este análisis en caliente, por supuesto, con todavía muchos interrogantes abiertos. Claro, pero porque tiene mucho todavía que andar, hay mucho que analizar y hay mucho que ver todavía, está muy en pañales esto. Y está claro que es una historia aún en desarrollo. Le agradecemos muchísimo por este tiempo con DNews. Muchas gracias, Darío. Hasta luego.